Muy buenos días, muchas bendiciones para todos en esta madrugada. Le damos gracias al Eterno por un día más de vida, por un día más que podemos estar aquí velando y orando de madrugada. Les saluda, como hacemos cada madrugada, el profeta Walter de Nucci desde Verazategui, Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a estudiar hoy y mañana el libro de Judas. Es el anteúltimo libro de la Biblia, luego le sigue el libro del Apocalipsis. El libro de Judas tiene solo un capítulo con 25 versículos. Fue escrito por Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas, uno de los hermanos de nuestro Salvador, del Mesías. En Marcos, en el libro de Marcos capítulo 6, en el versículo 3, se identifica a este Judas como uno de los hermanos de nuestro Salvador. Este no es Judas el Iscariote, el que se quitó la vida, el que entregó al maestro. No estamos hablando de este Judas, sino del hermano de Yahshua. En Marcos 6:3 dice así: ¿no es este el carpintero, hablando del Señor, no? Hijo de María, Miriam es su nombre original, Miriam, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, como citábamos recién, se reconoce que este Judas, el autor del libro de Judas, no es Judas el que lo entrega al Señor, sino es un hermano carnal de nuestro Salvador. El libro de Judas, como dije, tiene 25 versículos solamente, así que vamos a estudiarlo entre hoy y mañana. Aquellas personas que luego vayan a ver el video ya editado van a ver que dice advertencias finales parte 1 de 2, y mañana vamos a hacer advertencias finales parte 2 de 2. El libro de Judas fue escrito aproximadamente entre el año 65 y el año 80 después de nuestro Salvador, o sea, aproximadamente 70 años después de la muerte y resurrección de nuestro Salvador, del Mesías. Yahshua es su nombre original. Muchos todavía le llaman Jesús, pero Jesús fue un nombre inventado, no es su nombre original. Su nombre es Yahshua HaMashiach, que quiere decir el Mesías. Vamos a leer Judas del 1 al 11 inclusive. 11 versículos hoy y mañana el resto. Lo leemos y luego lo desarrollamos. Dice: Judas, siervo de Yahshua HaMashiach y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Yahweh. Recuerden que Dios está mal traducido, sería Elohim. Yahweh es el nombre, Yod Hei Bab Hei, yo seré el que seré. Entonces, Judas, siervo de Yahshua HaMashiach, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en el Eterno, Padre, y guardados en el Mesías. O sea que nosotros somos santificados en el Padre y guardados en el Hijo. Amén. Santificados en el Padre y guardados en el Hijo, que en realidad los dos son solo una misma persona. Yahshua es el Padre haciéndose hombre, Dios, Elohim, haciéndose hombre para Él redimirnos de nuestros pecados. Amén. Entonces nosotros somos santificados en el Padre y guardados en el Hijo, aunque sabemos que la Trinidad, el dicho ese de la Trinidad no es bíblico, no existe. El dicho de la Trinidad es de la religión católica, no tiene nada que ver con los que seguimos verdaderamente la sana doctrina. Los que estudiamos la sana doctrina tenemos que entender que la Trinidad es un invento de Roma. Repito, la Trinidad es un invento de Roma, no existe bíblicamente la Trinidad. Si bien se nombra, se cita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero el Padre y yo uno somos. Lo dice Yahshua, muchas veces lo ha repetido en Juan, en varios textos. Dice: el Padre y yo uno somos, el que me ve a mí, ve al Padre. Judas 1, versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El libro de Judas, que es solo un capítulo, por eso le puse como título advertencias finales, porque estamos en los tiempos finales, y es un libro pequeño, un capítulo, 25 versículos, pero es 100% advertencias, amonestaciones, exhortaciones
Suena fuerte, pero es así, son exhortaciones de parte del Eterno a través de Judas a su pueblo o a los que decimos ser su pueblo y sus hijos. La palabra nos exhorta y nos advierte que tenemos que predicar, vivir la sana doctrina, porque si no nos perdemos. Todas las religiones, lo voy a seguir repitiendo hasta que el Padre me dé vida en esta tierra, todas las religiones transgiversan la sana doctrina, transgiversan la palabra. No hay religión que salve, el único que salva es el Mesías. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a nosotros, a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Adón, de nuestro Salvador, y niegan al Elohim, Dios, al Elohim, al único soberano y a nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Eterno, Yahshua HaMashiach, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor, el Adón, te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aguárdenme que voy a marcar hasta dónde vamos a leer hoy. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hasta aquí la palabra. La primera parte de advertencias finales. Mañana terminamos con el libro de Judas. Es importante, los que decimos ser creyentes, me incluyo primeramente yo, es importante los que decimos ser creyentes, los que anhelamos la vida eterna, los que creemos en nuestro Padre Celestial, es importante, si decimos que creemos en Él, creemos en la Escritura y pongamos por obra la Escritura, porque en toda la Escritura advierte, en toda la palabra advierte que sin santidad nadie va a ver al Eterno. Mateo 24 dice que si este tiempo final no sería cortado, nadie, ni los escogidos seríamos salvos. Mateo 7:21 dice que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y es importante entender que la verdadera religión, por así llamarle religión, porque esto no es una religión, esto es un tema de fe, es un tema de doctrina, la verdadera religión es obediencia. Obediencia, si tú quieres decir, pero ¿en qué religión me tengo que poner para salvarme? ¿En el catolicismo, en el evangelio, en el mormón, testigo de Jehová, adventista? ¿En cuál religión salva? Ninguna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer la palabra y obedecer. La mejor religión, entre comillas la palabra religión, pero para que se entienda, es la obediencia. Sé obediente a la palabra y despójate de toda religiosidad, de todo legalismo de hombre, sea de la religión evangelista, de la religión católica,
aún de uno que se tilda de tal o cual religión del judaísmo. Las religiones fueron creadas por los hombres. Fueron creadas por los hombres. Uno tiene que leer la palabra, y si se autodenomina de algo, si nos tenemos que autodenominar o diferenciar del resto de la gente, simplemente tenemos que decir: somos creyentes en el Mesías, creemos en Él, lo seguimos a Él, lo obedecemos a Él. Y si alguno quiere, porque a veces me habrán escuchado: sí, soy mesiánico, pero no de religión, soy mesiánico porque creo en el Mesías, pero no estoy dentro de ninguna religión, hablo de mi persona, no estoy dentro de ninguna religión porque no quiero encerrarme en una religión, quiero obedecer a la palabra, y el tratar de obedecer a la palabra todos los días nos pone por fuera de las religiones. Entonces, en todos los libros, en este caso en el libro de Judas, no encontramos ningún versículo que diga: pero tú tienes que ser católico, pero tú tienes que obedecer la doctrina del catolicismo, pero tú tienes que obedecer la doctrina del Evangelio, que nació en el año 1500 con Lutero, y la mayoría no lo saben. El catolicismo nació en el año 300 con Constantino, que era emperador de Roma y se autoproclamó emperador y sacerdote, y creó, y ahí comienza el catolicismo para confrontar con los verdaderos creyentes, que hablan en el libro de Hechos, los verdaderos creyentes. La primera congregación, comunidad, mal traducida como la primera iglesia, porque la palabra iglesia viene del griego, y nosotros no somos una iglesia, somos su pueblo, su novia, somos una comunidad y una congregación. Eso es lo que somos, no somos la iglesia, porque la palabra iglesia no existe en el hebreo original. Entonces, toda palabra mal traducida, ejemplo en la Reina Valera, que tiene 1540 o 1541 palabras mal traducidas, son manchas en nuestra vestidura. Cuando en Efesios 5, del 22 en adelante, dice que el Mesías viene a buscar, y está mal traducido en la Reina Valera, una iglesia, no viene a buscar una iglesia, viene a buscar a su novia. Dice: bien vestida, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. No se refiere al pecado en sí específicamente, en Efesios 5, 22 en adelante. Se refiere a que el Mesías viene a buscar ahora, en este tiempo es inminente, viene a buscar a su novia con vestiduras blancas, y la vestidura blanca se refiere a la sana doctrina. Es importante que entendamos esto. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días y todavía hay muchísima contaminación doctrinal. Repito, contaminación doctrinal, y muchísimo engaño, muchísima apostasía. Muchos que dicen ser creyentes y no lo son, y viven criticando, tirando piedras. La sana doctrina es una sola, y la sana doctrina te saca de la religiosidad. Cuando uno entiende lo que es la sana doctrina, solo sale de la religiosidad, solo sale de las religiones, porque son inventos de los hombres para captar almas para sí y no para el eterno. Aunque hablen del eterno en las religiones, están haciendo ganancia deshonesta. Judas advierte, el hermano del Señor, Judas advierte en una carta de un solo capítulo, de solo 25 versículos, son advertencias finales, hermanos, para estos tiempos. Y dice Judas 1:3: amados, por la gran solicitud que me fue dada, es necesario que les vuelva a escribir, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por estas cosas hay que contender, y por estas cosas contiendo y seguiré contendiendo, no por otras. Le esquivo a las contiendas humanas, terrenales. Trato de evitarlas. Hay veces que te ponen contra la pared, te acorralan o te llevan a la justicia, como está pasando en un proceso en mi vida, y no queda otra que ir a la justicia terrenal, que la puso también el Padre para ordenar a los hombres. Pero toda contienda terrenal, en lo posible hay que escapar, porque no sirve para nada, nos termina enredando o metiendo en un barro, en un pantano espiritual, y podemos muchas veces perder nuestra santidad, la paciencia y un montón de cosas más.
Pero sí hay que contender ardientemente por la sana doctrina, por la sana doctrina. Para eso siempre voy a estar, porque dice la palabra, exhortándoles que contiendan ardientemente, no así nomás. Dice cómo hay que contender por la sana doctrina, ardientemente. Ardientemente hay que contender por la sana doctrina, porque hay almas que se están perdiendo, y lo más lamentable, que hay almas no solamente que se están perdiendo porque deciden ser ateos o negar al Mesías, o deciden estar en placeres de la carne y no vivir en el espíritu, pero lo más lamentable, que hay almas que se están perdiendo, que aunque creen en el Mesías, creen equivocadamente, erróneamente, a través de falsas doctrinas. Y eso es lo más lamentable, que hay cientos de miles, millones de almas que decidieron salir de las cosas mundanas y están buscando al Eterno, pero como le venden a través de una religión un falso camino o verdadero a medias, y toda verdad a medias se convierte en una gran mentira. Eso es lo más lamentable, que hay millones y millones de creyentes que no dejan de ser creyentes, que están buscando al Eterno, pero no están en el camino correcto y se van a perder. Y no lo digo yo, lo dice Mateo 22, la parábola del rey, cuando hizo las bodas, Mateo 22, creo que versículo 11 en adelante, que dice, muchos son llamados, pero poquitos escogidos. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos, porque no están entendiendo lo que es la sana doctrina, no están comprendiendo lo que es la sana doctrina. Por eso Judas dice, me es necesario volver a escribirles que contiendan ardientemente. ¿Por qué? Porque al contender ardientemente y decir la verdad, uno va a poder sacar a luz y desenmascarar a los apóstatas, a los traidores. Hablo en lo espiritual, no en lo carnal, en lo espiritual. Después la otra persona decide si quiere seguir creyendo a la apostasía o quiere caminar en el camino de la sana doctrina. Yo pongo como ejemplo a cientos de hermanos que no dejan de ser mis hermanos en el Mesías, pero que están en doctrinas de hombres, y aunque uno humildemente les habla, y están ahí, y no quieren salir, y muchos no se dan cuenta que no están siguiendo al Mesías, están siguiendo al superpastor, porque es el más famoso, el más conocido de Berazategui o de Quilmes, o porque tiene, como le dicen ellos, la iglesia más grande. Entonces, como tiene la iglesia más grande, y como la iglesia esa crece, ahí está el Señor. Y no es así. El infierno también se está llenando de almas todos los días. El infierno también se está llenando de almas todos los días. El infierno está creciendo más que las mega iglesias. Y eso no es señal de que esté el Eterno en ese lugar. Y con esto no estoy diciendo que todas las mega congregaciones y iglesias están inducidas por la apostasía, pero la mayoría sí. La mayoría sí, porque lo dice la palabra. Él viene a buscar solo un remanente, y desgraciadamente cientos de miles y millones de creyentes están en la apostasía. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Aún en Apocalipsis 18 del 1 al 4, Apocalipsis 18 del 1 al 4, profecía no cumplida todavía, el juicio a la gran ramera, la palabra viene advirtiendo hace más de 2000 años. 1900 y pico, perdón, el libro del Apocalipsis se escribió en el año 60, aproximadamente después del Mesías, en la isla de Patmos, por el apóstol Juan. Aún en el libro del Apocalipsis, en el antepenúltimo capítulo, en el 18, tiene 22, habla del juicio a la gran ramera, que todavía no aconteció, está a punto de acontecer. La gran ramera es la falsa religión, el legalismo y todas esas cosas que inducen a la gente a confundirse, y dice, salí de ahí, pueblo mío, o sea que todavía el pueblo del Eterno en su mayoría, todavía lo dice la palabra, el pueblo del Eterno en su mayoría, aunque es pueblo del Eterno, aunque creen en el Eterno, está en religiones humanas, y si no salen, van a ser cortados, como fueron cortados los israelitas, que fueron sacados por el Mesías de Egipto, y los cortó en el desierto por no creer, por no obedecer. Y lo mismo está pasando hoy en día, y va a pasar con muchos creyentes que tienen años de creyentes,
pero creen en el Mesías a través de una religión, y eso el Padre lo aborrece. Apocalipsis 18, 1 al 4, salí de la religión, obedecé a la palabra, obedecé a los mandamientos. No están caducos los mandamientos, hay que guardar los mandamientos, y la mayoría de los creyentes todavía siguen negando y dicen: no, vivimos en tiempo de gracia, no hay que guardar los mandamientos. Hermanos, los mandamientos Yahshua HaMashiach no los vino a abrogar, los vino a cumplir. De cierto os digo que ni una coma ni una tilde pasará de esta ley. ¿De qué ley? De los mandamientos. Y cuando él hablaba, estaba hablando de la Torá, que la Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Hermano, si tú no estudias, vas a perecer. La ignorancia mata. Oseas 4:6 dice: mi pueblo murió, pereció, porque le faltó conocimiento. Si tú no estudias, si tú no meditas en la palabra, si tú no la guardas, si no la pasas, si no la pones por obra, vas a morir, te vas a ir al infierno. Por más que hables de Dios, por más que hables de Jesucito, por más que te rías, por más que te burles, te vas a ir al infierno. Tienes que guardar la sana doctrina. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde entraron? En el cuerpo del Eterno, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, que dentro del pueblo del Eterno hay gente que ya está condenada. Lo dice acá. Dentro de los que dicen ser creyentes, hay creyentes, entre comillas, ellos dicen que son creyentes, pero dice que ya están condenados, y caminan y viven como creyentes, se hacen los creyentes y están arrastrando un montón. Ni que hablar de los varones que entran a las congregaciones y arrastran a mujeres, y mujeres que antes servían al Eterno ahora están sirviendo a Satanás y dicen ser creyentes. Hermano, hermana, si estás siendo arrastrado por alguien a cosas, a deseos de la carne, y te has sacado de tu vieja condición de creyente, salí de ese lugar, porque se van a ir los dos al infierno. Lee la palabra, no me creas a mí, lee la palabra y ponela por obra. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. La gracia no es libertinaje, lo dice acá. La gracia no nos fue dada para vivir en libertad. Todo lo contrario, la gracia nos fue dada para vivir en esclavitud. Y el que no es espiritual no va a entender nada. La gracia nos fue dada para ser esclavos del Eterno, no para ser libres y hacer lo que se nos canta, lo que se nos da la gana. El espiritual no me va a entender, el carnal me va a criticar, no me importa. No le hablo a los carnales, le hablo a los espirituales, y ojalá que los carnales que hablan del Eterno se conviertan de verdad. La gracia, dice acá, la gracia, los hombres impíos la convirtieron en libertinaje. La gracia no es libertad, la gracia es esclavitud en el Mesías. Cuando Él nos rescató, nos ganó para Él, no nos ganó para el mundo, no nos ganó para que hiciéramos lo que se nos da la gana, nos ganó para que viviéramos en santidad. Y muchos que se bautizaron o que se congregaron alguna vez, hoy en día están peor que el día que entraron a un bautisterio. La gracia no es libertinaje, lo dice acá, porque niegan al Señor, con sus actos lo niegan, por más que lo nombren, lo viven negando, son falsos, chantas, mentirosos, hipócritas. El 5, más quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Eterno, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó. Primero lo salvó y después lo destruyó, porque no creyeron. Y así va a pasar con muchísimos creyentes, que habiendo sido salvados por el Eterno, el mismo Eterno los va a destruir si no se ordenan, si no obedecen. El 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el gran día del juicio. Los ángeles que abandonaron su morada hoy están en el infierno, pero en el área de las prisiones de oscuridad, porque esos son los que van a salir y van a ser juzgados con las almas y o con los creyentes que no están en santidad,
como dice en el libro Apocalipsis 20, el gran trono blanco. Ahí van a ser juzgados todos los muertos y todos los que se van al infierno, y los que están en el infierno y los ángeles que están en el infierno van a ser juzgados en el gran trono blanco en el periodo del milenio de Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Lean, estudien, escudriñen, porque muchos creyentes todavía dicen, vamos a ser juzgados en el gran trono blanco. No, el gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, se va a dar en el periodo del milenio, y ahí el mar, el Hades, el infierno va a entregar a las almas, y aún la muerte, todos van a ser juzgados ahí, pero de ahí derecho al infierno, con sentencia final. El gran trono blanco no es para nosotros. El tribunal del Mesías que cita 2 Corintios 5, ahora, a nosotros, a su pueblo, el Padre nos está juzgando ahora. Por eso, si no te santificas, si no me santifico, si no nos justificamos y practicamos la justicia ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿De muertos? Ahora tenemos que vivir en santidad. No hay más tiempo, advertencias finales. Versículo 7 de Judas 1, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos hombres, no estos que entraron encubiertamente hoy en día, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cuánta gente hay todavía con vicios contra naturaleza, mentes enfermizas, psicópatas espiritualmente hablando? Habiendo fornicado, fueron contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El ejemplo de esta gente que no se quiere arrepentir es que vas a irse al castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, es gente que sueña, que vive delirando todo el día, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman, escuchen, blasfeman de las potestades superiores, atacan, critican, tienen la lengua más larga, lo dice aquí la palabra. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Eterno te reprenda. Qué tremendo, el arcángel Miguel, con la autoridad que tiene, ni siquiera él se atrevió contra el mismo Satanás a proferir juicio. Dijo, el Eterno te reprenda. Y hoy vemos a cada personaje hablando, blasfemando, criticando a los siervos, escribiendo en las redes sociales en contra de siervos, las barbaridades que hacen y que dicen. Son estas personas que se citan Judas, que como estamos en tiempo de gracia, a diferencia del pueblo de Egipto, todavía se pueden arrepentir, pero si no se arrepienten, no los va a salvar ni el dinero que tienen, no los va a salvar ni el mejor abogado ni la mejor abogada, no los va a salvar, porque la salvación nace en el corazón y se llama arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de verdad y da frutos dignos de arrepentimiento, uno mismo se salva por sus obras. Por eso la palabra dice, por los frutos lo conoceréis. Versículo 10 y 11, Judas 1, se termina la primera parte. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, viven hablando de lo que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué son para el Eterno? Animales irracionales. Hay de esos porque han seguido el camino de Caín. Ya sabemos que Caín mató a Abel y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, el profeta, y perecieron en la contradicción de Coré. Hermano y hermana, no caigamos en el error. Estamos en los últimos tiempos. Estas son advertencias finales, parte 1. Mañana vamos a hacer la parte 2. Muchas bendiciones. Bueno, hoy he estado en vivo en directo. Se han quedado dormidos los hermanos, he transmitido solo, pero el Eterno está conmigo y ojalá que luego cuando se despierten puedan ver esta prédica, este mensaje, la puedan guardar en sus corazones y la puedan compartir y la puedan viralizar. Bendiciones. El tiempo se termina, Hay que limpiar nuestra vestidura, mantenerla limpia, porque Él viene a buscar a su novio. Bendiciones, shalom, paz para todos. Gracias por estar ahí.